Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi podcast Entiende tu conducta y emociones podcast. Espero que te hayan gustado los episodios anteriores y si es aquí, y ahora lo digo en el inicio de este episodio, que le des like, que comentes y que me sigas. Para mí eso es un gran apoyo para poder seguir haciendo esto, que al fin y al cabo lo disfruto, pero bueno, recibir ese refuerzo positivo de vez en cuando no viene mal. Así que bueno, doy comienzo al episodio de hoy en el que voy a hablar sobre las cositas que creo que son importantes saber si estás pensando en iniciar tu proceso terapéutico, y para ello quiero lanzarte la siguiente pregunta y es: ¿en qué te fijas en una persona cuando la estás conociendo y qué crees que es lo que hace que quieras seguir manteniendo el contacto con esa persona? Al fin y al cabo, cuando hablamos de empezar un proceso terapéutico y de, digamos, empezar un poco como ese camino con otra persona que nos va acompañando, que va a estar escuchándonos en nuestros mejores momentos y en nuestros peores momentos, lo que buscamos al fin y al cabo las personas es sentirnos acompañados y acompañadas. Esto con nuestro terapeuta, en teoría, tiene que ser exactamente igual, lo cual supone que el vínculo terapéutico, es decir, la relación entre el paciente y el terapeuta, debe ser algo que tenemos que empezar a mirar desde el principio. Por tanto, si en alguna ocasión, y esto también te puede pasar y es completamente lícito, has empezado terapia con una persona y has sentido que no avanzabas, que no te entendía, que no llegabais a congeniar, es completamente normal. Y como hay tantos terapeutas como personas, el hecho de que con una persona no hayas congeniado, es decir, que con un terapeuta no hayas congeniado, no quiere decir que con otro terapeuta esto te vaya a pasar. Lo cual significa que si estás pensando en iniciar tu proceso terapéutico, pero tienes dudas porque no sabes si, como en tu anterior proceso, las cosas no fueron como esperaban, te va a pasar lo mismo, te invito a que te des esa oportunidad de conocer a otra persona, a otro terapeuta, que quizás puede acompañarte de una perspectiva distinta, ¿no? Desde una relación completamente diferente y viéndote pues de una manera diferente. Al fin y al cabo, a mí sobre lo que me gusta hablar, sobre todo cuando las personas me preguntan: oye, ¿y qué es lo que tengo que mirar si quiero empezar un proceso terapéutico? Fundamentalmente yo me centro en cómo va a ser la otra persona o a quién estás buscando para empezar terapia, ¿no? Más allá de centros, porque centros y clínicas hay muchísimas, es fundamental para mí que sobre todo encuentres a una persona que no solo te vaya a acompañar con esos conocimientos a nivel técnico, es decir, que sepa sobre el contenido en el que se va a tratar durante las sesiones, sino también que te vaya a acompañar en el modo ese que buscamos las personas, ¿no? De sentirnos acompañadas. Es decir, por un lado hablamos de una parte más de contenido, una parte más técnica, y por otro lado hablamos más de una parte de modo, ¿no? De cómo quiero que sea la persona o cómo quiero que me acompañe la persona que va a estar trabajando conmigo durante todo este tiempo para solucionar X problema, para abordar el tema que sea, ¿no? Entonces yo siempre planteo como estas dualidades, el qué, el contenido, es decir, sobre qué tiene que saber esta persona para poder acompañarte, y por otro lado el modo, es decir, cómo te tiene que acompañar esta persona o de qué manera consideramos que te podría acompañar mejor en base a cómo tú eres, pero no solo en base a eso, sino también en base a puede ser un poco lo que estés necesitando o la manera en la que puede acceder a ti para que ese vínculo terapéutico se genere de una manera como mucho más natural, mucho más fluida, etcétera. Entonces, vamos a pasar a la primera parte, ¿no? Que sería cuál es el contenido que tiene que saber esa persona para poder acompañarte. Y es que buscar psicólogo muchas veces parece casi como, no sé, como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? O sea, al final entras en internet, te pones a buscar psicólogos en Madrid, psicólogos en Valladolid, psicólogos en Valencia, y te salen muchísimos psicólogos y es normal que no sepas cuál es el psicólogo que crees que te va a ayudar mejor. Vale, pues quédate aquí porque te voy a dar algunas ideas que creo que podrían ayudarte. En primer lugar, es importante que tengas más o menos clara cuál va a ser tu demanda. Y tu demanda puede ser incluso que no sabes qué es lo que está pasando. Y esto también está bien, porque hay psicólogos que no están necesariamente especializados en un tema, que también te pueden ayudar. Puede haber psicólogos más integradores que utilizan diferentes enfoques también para poder ayudarte. Entonces, lo primero de todo es que como persona que acude a pedir ayuda tengas claro
un poquito, en la medida de lo posible, cuál es el objetivo, cuáles son las metas, cuáles son las expectativas de aquello que quieres conseguir. De hecho, esto en una primera entrevista se suele preguntar, ¿para qué? Para que el psicólogo al que vayas a acudir sea lo más acertado posible, lo más adaptado posible a las necesidades que tú tienes. Entonces, una vez tengas claras cuáles son tus demandas, va a ser mucho más fácil encontrar un psicólogo que se adecue a lo que tú puedes estar necesitando. Entonces, paso número 1, ¿qué es lo que yo puedo estar necesitando como persona que está buscando ayuda? Una vez lo tengo claro, entonces ya empiezo a delimitar mi búsqueda. Puede ser un psicólogo especializado en drogodependencias, un psicólogo especializado en apego, en trauma, en muchísimos temas, ¿vale? Paso número 2, intentar ver dentro de la psicología cuál creo que puede ser la forma en la que más me pueden ayudar. En esto también nosotros, los propios psicólogos, te podemos aconsejar. Y es que, por si no lo sabías, dentro de la psicología, nosotros, los psicólogos clínicos o sanitarios, lo que hacemos es especializarnos en diferentes enfoques psicológicos, ¿vale? Tenemos por un lado la terapia familiar sistémica, la terapia cognitivo-conductual, la terapia psicodinámica, la terapia humanista o terapia focalizada en la emoción. También dentro de estos enfoques terapéuticos hay incluso cosas más específicas, ¿no? Sobre las que nos podemos incluso especializar todavía más. Incluso también puede haber psicólogos integradores, que son aquellos que reúnen todos estos enfoques terapéuticos para poder atenderte según las necesidades que tú tengas. Que esto, pues bueno, al inicio también puede ser una gran idea, porque si no sabes si lo que mejor te va a funcionar es la terapia familiar sistémica o la terapia cognitivo-conductual, pues digamos que utilizar la figura de una persona que está especializada o que utiliza diferentes enfoques dentro de su forma de trabajo, puede ser una manera también de que veas, bueno, pues quizás cuál es la forma en la que más te puede ayudar, porque al final un psicólogo integrador también se adapta o se adecua un poco a tus necesidades, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo. Incluso si has ido previamente a terapia, que tengas un conocimiento sobre cuál es el enfoque terapéutico sobre el que trabaja tu terapeuta. Normalmente esto en las primeras sesiones, suele ser en la primera, se suele hablar, ¿no? O sea, los psicólogos tenemos que informar sobre cuál es el enfoque terapéutico desde el que trabajamos para que la persona a la que acompañamos sepa desde dónde la estamos acompañando. ¿Por qué? Porque también puede ser que a ti te encaje mucho más, por ejemplo, trabajar o que te acompañen desde una terapia cognitivo-conductual, porque puede ser que seas una persona más racional o que busques trabajar fobias, por ejemplo, o que necesites como tener metas de semana en semana para poder ir avanzando durante la terapia. Ahora no, y a lo que voy es que tienes que saber que dentro de la psicología, dentro de la psicología clínica y sanitaria, hay diferentes enfoques desde los cuales podemos ayudarte o atender a tu problema. No quiere decir que uno sea mejor que otro, sí que es cierto que hay enfoques terapéuticos que tienen mayor evidencia científica, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, y esto sí que es importante tenerlo claro, pero para que lo entendáis un poquito más, no quiere decir que atender, por ejemplo, mm, un trauma vital se vaya a atender mejor desde un enfoque que desde otro, sino que simplemente la forma de acercarse a ese trabajo o a ese acompañamiento es diferente según desde dónde se haga. Entonces, esto también es fundamental saberlo. Otra cosa importante, aparte de los enfoques y de cuál es la demanda que yo tengo como paciente, es entender con quién creo que yo voy a congeniar más. Si puede ser con una persona más o menos de mi edad, o que sea más mayor, o que sea chico o que sea chica, o que creo que por el momento vital en el que me encuentro puede conectar más conmigo, pues por ejemplo, si voy a trabajar un duelo por la pérdida de un hijo o de una hija, pues igual encontrar un terapeuta o una terapeuta que creo que por su edad o por el momento vital en el que se puede encontrar me puede entender más. Esto también es fundamental, ¿no? O sea, al final, desde el principio, dar en la diana con todas aquellas características que creo que pueden formar parte de aquel terapeuta o de aquella terapeuta, que pueden hacer que yo me sienta más entendido o más entendida. Al final tenemos que tener en cuenta que lo que fundamentalmente hace que en la terapia haya una mejora de nuestros pacientes, y así lo dije también en un episodio, es que las características del terapeuta a nivel de habilidades estén desarrolladas o vayan en sintonía con lo que yo estoy buscando, ¿no? Pues una empatía, ¿no? Para entender más
qué es lo que me está sucediendo a mí como paciente, una escucha activa, ¿no? Ver que mi terapeuta está presente durante las sesiones, que se queda con datos, que se queda con detalles. Esto también es importante, ¿no? Entonces, al final no podemos olvidar que las personas, o sea, los terapeutas son personas, lo cual conectar con un terapeuta implica también conectar con una persona en el fondo que está detrás de esa máscara un poco de terapeuta y por tanto encontrar a ese terapeuta con el que creamos que podemos encajar más implica también buscar características de una persona con la que también creemos que podemos congeniar más. Por edad, por género, por momento vital en el que creemos que se puede encontrar, etcétera, ¿vale? Luego, otra cosa que también es importante tener en cuenta es si queremos que la terapia sea online o presencial. A día de hoy, la realidad es que no hemos encontrado diferencias significativas o no se han encontrado diferencias significativas en cuanto a si la terapia online o la presencial, alguna de ellas es más efectiva o funciona más que la otra. Es decir, en ambos casos, ambos modelos de hacer terapia tienen tanto sus pros y sus contras. Por ejemplo, en el caso de la terapia presencial, lo bueno es que como tenemos que ir caminando o en transporte público, da igual de la manera que sea, pero nos tenemos que desplazar, el mismo proceso de desplazamiento puede ayudarnos a que poco a poco vayamos asimilando que nos toca ese momento de, pues bueno, de empezar a centrarnos en nosotros durante el tiempo que dure la sesión y también a la vuelta de esa sesión hacer como ese proceso de asimilación que se dice de lo trabajado durante la terapia. En el caso de la terapia online, si yo, por ejemplo, estoy trabajando de 9 a 11, a las 11 tengo mi sesión y después tengo que seguir trabajando, ese proceso de asimilación no lo tengo, ese tiempo, pero bueno, lo puedo posponer para después de mi horario de trabajo. Lo bueno también, sin embargo, de la terapia online es que puedes estar, por ejemplo, en tu habitación, que puede ser un entorno para ti, pues de confort, de seguridad, en el que te sientes cómodo y cómoda, y esto también nos puede ayudar. En ese sentido, no perdemos tiempo y no perdemos, por ejemplo, la economía que nos puede suponer el transporte, ¿no? La gasolina si tengo que ir en coche o si tengo que pagarme un viaje en autobús, en metro para desplazarme a la consulta. Al fin y al cabo, ¿no? Ambos tipos de terapia tienen pues sus pros y sus contras. A nivel clínico, si el terapeuta está formado y te está ofreciendo un servicio, no va a haber tanto cambio, ¿vale? O sea, es similar. Esto depende de lo que tú busques, del tiempo que tú tengas, de tu economía, de lo que sea más cómodo para ti. También, pues si tienes a disposición un espacio en casa o no para poder sentirte a gusto como para poder hacer tu sesión online, ¿vale? Pero esto es algo que también es importante y que tenemos que valorar. Luego, otro tema, que es un temazo, el tema precios. El tema precios, ¿vale? La mayoría de sesiones, o sea, la mayoría de terapeutas, tanto en online como en presencial, suelen rondar en torno a los 50, 55, 60 euros y esto suele ser lo habitual. ¿Por qué? Porque al final una sesión clínica, una sesión terapéutica, tiene muchas cosas detrás más allá de lo que es mi hora o mi ratito con mi terapeuta, ¿no? Entonces, al final, esto evidentemente implica que las sesiones tengan un coste y ese suele ser el precio habitual. Al final tenemos que pensar que las sesiones psicológicas son un trabajo donde nosotros como terapeutas hacemos de contenedores emocionales de nuestros pacientes, somos como una cajita también de resonancia. Implica una preparación detrás muy grande y no solo el trabajo que hacemos como tal en la consulta, sino más un acompañamiento diario. Por eso el coste de las sesiones es el que es. Además de, como explicaba en uno de mis otros episodios, somos autónomos, tenemos que pagar otras cosas, pero bueno, al fin y al cabo somos personas que estamos continuamente formándonos. La psicología es una ciencia relativamente reciente y por eso el coste que supone una sesión psicológica, ¿vale? Además de, pues por ejemplo, en el caso de que sea terapia presencial, el tener que alquilar el despacho, pagar, pues bueno, muchísimas licencias como centros sanitarios, a todo esto va incluido en lo que sería ese coste de la sesión, ¿vale? Por eso el precio de la sesión tiene un sentido y suele ser el precio medio que suele rondar. Hasta ahora, para mí estos serían como los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar un proceso terapéutico, cuál sería mi motivo de consulta, cuál creo que puede ser el enfoque que mejor me puede acompañar en base a mi demanda, cuál creo que puede ser el terapeuta que en función de las características que yo puedo ver
y de la formación que tiene, creo que mejor me puede acompañar para que ese vínculo terapéutico salga a flote de la mejor manera posible. ¿Cuál creo que es la modalidad de terapia que creo que mejor me funciona a mí, si online, si presencial? Y finalmente también tener en cuenta cuál va a ser el coste de un proceso terapéutico. Eso sí, teniendo claro que para que la terapia tenga un sentido, tiene que haber una frecuencia determinada que en el inicio comienza siendo semanal. ¿Para qué? Para que precisamente este vínculo terapéutico del que os hablaba antes, poquito a poco se vaya construyendo, para que la terapia vaya yendo como más rodada al inicio y poco a poco, a medida que vaya habiendo una mejora terapéutica, esas sesiones se irán espaciando para que la frecuencia empiece a ser más quincenal, llegará un momento en que empiece a ser mensual, etcétera. ¿Vale? Pero esto tenerlo en cuenta para vuestro bolsillo, ¿no? Luego al final cada uno conoce cuál es su economía. Sabemos todos que empezar un proceso terapéutico implica tener claro que, bueno, no solo nos vamos a enfrentar a nuestros miedos, nuestras inseguridades, hablar sobre lo que nos duele, sino que también implica un compromiso a nivel de horarios, es decir, yo me comprometo a asistir en este horario, no pasa nada si luego hay cambios, siempre y cuando se avise con una cierta antelación al terapeuta, con el que tendréis que acordar cuál va a ser, pues bueno, el tiempo mínimo con el que tienes que avisar de ese cambio de sesión, los motivos, ¿no? Pero al final tiene que haber un compromiso y luego a nivel económico, pues bueno, que te lo puedas permitir, ¿vale? La economía de cada uno, luego ya es la economía de cada uno, pero esto me parece importante saberlo, ¿no? E informar sobre ello. Y nada, hasta aquí por el episodio de hoy. Espero haberte podido ayudar un poquito más. Como siempre, si me dejo algo en el tintero o quieres comentarme algo o hay algo que te haya resultado interesante, que te haya resonado, que te queden dudas, en los comentarios yo siempre os leo. Tengo pendientes por aquí muchísimos temas para que lo sepáis, súper interesante, y dentro de no mucho una sorpresa que espero que os guste para empezar a hacer cositas nuevas por aquí, por el podcast. Y como siempre, si os ha gustado, ya lo he dicho al principio del episodio, pero también lo vuelvo a repetir ahora, dejadme un like en, pues bueno, en el podcast. Si me sigues, te lo agradezco muchísimo porque para mí es un apoyo enorme. Y como siempre, nos vemos una semana más en el siguiente episodio de Entiende tu conducta y emociones podcast. Te recuerdo que en la descripción del episodio puedes encontrar mis otras redes sociales con el nombre de Silaura, mi página web, también por si quieres ver información sobre servicios que ofrezco como talleres, sesiones, lo que necesites. Y como siempre, gracias por acompañarme una semana más. Me alegra muchísimo poder hacer esto. Me siento muy cómoda hablando y pudiendo explayarme. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.